nació el año... No sé. ¿Qué año No, es Messi? no sé. Que fue un caí... Ahí. No sabemos nada de historia. ¿En serio? Nada, nada. Nada. No tengo ni idea. Lo único que sé es que queda por la costanera y fue 6 años. En realidad, cero de información sobre el frigorífico. No, de eso no tengo ninguna información. Que no mucho, sino que faenaban animales y eso. Faenaban. No, pues ahí sacaban Faenaban lo que es carne. las ovejas, se vendían La carne, lana. la lana. El aceite igual lo exportaban. Bueno, lo que yo sé es que, bueno, en su tiempo igual era como una empresa que proporcionaba harto trabajo para la gente de acá. Bueno, que era un frigorífico donde se faenaban muchos animales y era algo grande, lindo. Que nosotros cuando chicas íbamos en tren. Había un tren que se iba hasta allá. Bueno, que era un frigorífico antiguo de la sociedad exportadora, donde se faenaban carne, se faenaban cuero, había mataderos, había un frigorífico donde se mantenía la carne y venían los buques de Inglaterra, Europa, como Chile exportaba carne, se llevaban esa carne a los distintos mercados europeos. Porto Boris fue la fábrica más grande a comienzos de 1800, donde se agrupaban la mayor cantidad de ovejas en la región. Y fue el lugar que provocó que se formara este pueblo como Puerto Natales. Porque así se formó Puerto Natales, porque necesitaba un lugar donde la gente pudiera habitar. Entonces así empezaron a llegar los comercios y más gente, y había mucho trabajo porque era el principal negocio, y por ende la gente comenzó a venir, a llegar y se armó la ciudad. En el año 1955 entré a trabajar en el frigorífico Boris. Entré de carnicero, trabajador de matanza, en calidad de carnicero. Y posteriormente, cuando fue la reforma agraria, todo pasó a manos del Estado, tanto las estancias campesinas y también el frigorífico. Entonces yo, como yo trabajaba era un obrero, pero a causa de que se retiró el capataz en la matanza, entonces yo pasé a asumir ese puesto. Trabajé 10 años como capataz de matanza, hasta cuando el régimen dictatorial de Pinochet, muchos obreros tuvimos que abandonar el trabajo. No lo abandonamos, es que nos echaron del trabajo. Esta era mi rutina. La jornada de maquinista de esta locomotora, desde 1945 hasta 1960 y tanto. Para el transporte de personal de la misma empresa de acá al frigorífico Boris y viceversa. Y después que dejaban de trabajar, según los trabajos que tenían, tenía que hacer viajes continuos así. Fuera los viajes principales, que eran 4 viajes en total. Cuando se lleva a la gente en la mañana, se traía a las 11:30 a almorzar, se llevaba a la 1:05 para allá y a las 5:30 ahí terminaba. Yo empecé a trabajar en el frigorífico más o menos en el año 69. Tenía una edad de 10 años. En aquellos años todos los jóvenes, niños, tenían oportunidad de trabajo en la zona, en las estancias, en el frigorífico Boris, y siempre se entraba muy joven a trabajar en ese lugar. Yo era ayudante del capataz de la matanza, digamos, donde se faenaban toda la carne, todos los animales.
La mayoría de la gente que trabajaba ahí eran, como digo, eran todos relacionados, eran todos familiares. Ya después le conseguía uno trabajo al hijo, el otro al tío y así. Entonces yo creo que tanto por ese tema tuvo una repercusión, y por el tema igual laboral, porque se perdió una fuente de trabajo importante dentro de la ciudad. Yo sé que, por lo que tengo entendido, parece que hubo ahí echaron a una persona y un asunto así, exoneraron a personas. Pero no sé si, si hubieron muertes, más de eso no. No, la verdad que ahí no tengo idea, pero yo creo que fue un gremio que trataron de rehabilitar el derecho del trabajador. Mayormente no sé de qué se trataba. Información que hubo una matanza, creo, ahí, de gente obrera. Eso nada más. Más no recuerdo eso. Murieron creo que 3 o 4 personas. De eso nada más, pero el otro día me enteré por la radio. Comentaban sobre eso, que eso fue hace mucho tiempo atrás. Mira, mucho conocimiento no tengo, sí, cosas vagas, sí, que hubo problemas laborales y que hubo una manifestación, se agruparon y hubo como problemas con carabineros. Supe que hubo una revuelta por problemas económicos, o sea, mala administración, y que, bueno, hubo lanzamiento de piedras y eso. Cuando fue el problema entre los obreros y carabineros ese tiempo. Creo que ellos estaban, lo que recuerdo, creo, hace años pasé esa información, creo que la estudié también, me tocó estudiarla en el liceo, y fue una gran demanda que los trabajadores tenían por sus derechos. Y fueron pasados a llevar muchas veces por la misma razón, y eso se formó un tremendo conflicto donde lamentablemente murieron personas. Faltaba trabajo, los sueldos eran bajos. En Puerto Natales habían 2 o 3 casas mayoristas de comercio, ¿no es cierto?, que encarecían los productos. Hay en los petitorios que se hacen a propósito de los días antes de que estalle esto, se pide bajar los quintales de harina, de azúcar, los fletes, porque la gente no le daba el sueldo para vivir. Daban... por ahí, ¿no es cierto?, recogemos la estadística del momento de que un arriendo en promedio que se iba era 90 pesos. Y los sueldos eran de 100 a 150. Entonces uno se da cuenta con ese simple dato de que la situación era muy angustiante para los obreros. Dentro de ese cóctel, ¿no es cierto?, estaba comprobado, ¿no es cierto?, la participación de gente que tenía una ideología anarquista. Eran anarcosindicalistas que querían hacer una revolución social. O sea, lo que ellos entendían como la única manera de acabar con las injusticias, la explotación, era adueñarse de las cosas, colectivizar la propiedad, digamos,
y de esa manera solucionar los problemas. Eso fue, esa huelga fue los trabajadores, se les terminó la paciencia, por decir más claro, porque en discusión de convenio todas las peleas siempre fue por el sueldo. Porque la compañía te daba una cocina tremenda que tú comías hasta así, pero los sueldos, ahí nomás, chiquitito. Y esa fue una de las cosas que también a mí me obligó a irme. La organización de los obreros era muy buena. Había una unidad muy férrea en esos años. Y el sindicato en aquella época era tendencia anarcosindicalista. Era sindicato libre, no era legalizado. La gente tenía que agruparse y presionar colectivamente para conseguir alguna mejora. Menos horas de trabajo, un poquito más de sueldo, cosas así. Entonces ahí viene el sindicato. Si no hay sindicato, no hay nada que se oponga al empleador, al capital. Un obrero es muy fácil de reemplazar. Había cantidad de gente buscando trabajo, entonces, pero reemplazar a todo un grupo ya es complicado. Entonces por eso la gente, en cuanto venía para acá, los hacían engancharse en un sindicato. Si la gente pedía en la discusión de convenio, cuando se pedía que zapatos, se pedía más durazno, picle, qué sé yo, todas esas cosas, era porque lo podían dar y nada más. El 26 de enero de cada año, acá en toda la zona, frigorífico y estancia, ese día no se trabajaba. Se iba al cementerio, a la romería. Eso era de todos los años. Fui a la romería, al cementerio, donde están todavía los fallecidos ahí. Ahí hay obreros que eran bastante empeñosos cuando peleaban para conseguir un centavo. Porque el rico es así, pues el rico no quiere. La tremenda huelga que hubo, no hubo ni faena, de lana, se echó a perder todo. Porque hubieron muertes y todas esas cuestiones. Solamente queda el recuerdo de las personas que trabajaron ya, porque las generaciones que ya vienen ahora ya no tienen noción de eso. Algunos ni saben qué es lo que había ahí. Me preguntas qué es lo que fue el frigorífico, no lo conozco. No sé qué es lo que es. Para ellos es un museo de máquinas, y un par de cosas que hay, pero no saben lo que realmente ocurrió ahí, cómo funcionó eso. Entonces yo lo veo como lejano que eso, porque no se ve que haya un movimiento de alguien que diga, bueno, hay que tratar de levantarlo, de salvar lo poco que queda. Yo creo que con el pasar de los años va a desaparecer todo. Se va a transformar en otra cosa. Ahora, por ejemplo, el caso de la placa que debía haberle puesto, se lo he dicho a todos, la placa que qué es lo que hizo el tren. Porque viene usted o viene cualquier persona y viene a preguntar, y ese trencito, que lo ven aquí nomás, ahí estacionado. No dice nada qué es lo que hizo. Se lo he dicho a estos gallos, todos se lo he dicho. A un montón de gente se lo he dicho. Porque llegaban allá a la casa los profesores, mandaban un equipo de cursos, me pedían si les podía hacer un resumen de lo que fue el tren, así como estamos acá. Entonces iban las mamás allá con los chicos cuando le decían, para el 31 de mayo, para el aniversario de Puerto Natales, le daban una tarea sobre el tren. ¿Qué es lo que hizo el tren? No tenían ni los profesores, tenían ni idea. Y me lo mandaban allá. Si yo no hubiera estado, gracias a Dios, que no sé qué hubiera pasado ahora, que nadie podía explicar acá.
Nadie, porque no hay más, no hay más. Soy el último que estoy en pie todavía acá. Bueno, se ha ido olvidando porque toda la gente que existía en aquella época ya no existen. Las juventudes muchas veces actuales son pocos los que conocieron y conocen esa vida, estos hechos de aquellas épocas. Y bueno, como todas cosas que se va olvidando, como los grandes movimientos que ha habido en todo el mundo. Hay muchos que no lo conocen, como empezó todo, incluso Punta Arenas, el sindicato ganadero de Punta Arenas, que también tiene grandes recuerdos de los trabajadores, porque ese fue, como se dice, el que regulaba los salarios de los trabajadores frente a las grandes compañías ganaderas de aquella época. Esa gente ya no existe. Todos esos grandes dirigentes de aquella época ya no existen. Yo he sacado mi cuenta, el último dirigente que en este momento ha habido, que existe en Natales, soy yo, Carlos Gallardo Cárdenas, el último dirigente sindical. Por ejemplo, ahora último yo sé que hubo un acto, claro que lo que anduvieron en este acto, que ahora para gente joven que no conoció a ningún dirigente de aquella época. Yo esperaba que alguien hubiera venido, pero no vino nadie, cuando fueron aquí al cementerio.